Bien, en el primer problema de esta ayudantiva nos dicen que hay que considerar el campo vectorial f de x y z que toma tres variables, ¿cierto? Entonces parte en R3 y tiene componentes, tres componentes, x cuadrado menos yz, y cuadrado menos xz y z cuadrado menos xy. Entonces va desde R3 a R3, ¿cierto? Está escrito lo mismo acá abajo. Y también nos dicen que consideremos el campo escalar dado por g de x y z, que va de R3 porque toma tres componentes hacia R porque es un campo escalar. Nos dicen en primer lugar que hay que mostrar que f, nuestro campo vectorial, es igual al gradiente de g, o viceversa. Entonces, para esta parte simplemente lo que hacemos es tomar nuestro campo escalar, que es una función de toda la vida, y le calculamos el gradiente. Primera componente entonces acá sería la deriva parcial con respecto a x de esto de acá. Vemos que x acá se nos va a 3 por x al cuadrado y el 1/3 de afuera queda constante, menos el x por y por z quedaría menos iz. Y así hacemos la deriva parcial con respecto a x, la deriva parcial con respecto a y la deriva parcial con respecto a z, y nos va a quedar este vector de acá. Entonces vemos que de un campo escalar pasamos a un vector con el gradiente. Entonces identificamos al tiro que nabla es un operador diferencial que toma una función y devuelve otra. Tenemos una función escalar y nos transforma esa función a un vector, a un campo vectorial. Entonces identificamos que nabla es un operador diferencial. Y bueno, vemos tal cual que esto es equivalente al campo que teníamos en un principio. Veamos que son iguales. Entonces acá algo súper importante, pero igual que yo se los dejo como extra, es que un campo vectorial, fíjense solo lo que dice acá, un campo vectorial f se dice que es conservativo si existe un campo escalar g tal que sean iguales. Es decir, si nosotros tenemos un campo f, un campo vectorial quiero decir, y encontramos una función g tal que el gradiente de esa función sea igual al campo, se va a decir que ese campo f, el vectorial, es conservativo. Y a esta función asociada a este campo se le va a llamar el potencial del campo. ¿Y por qué nos interesa saber esto? Porque hay un teorema que dice que si nuestro campo es conservativo, si nuestro campo vectorial f grande es conservativo, eso quiere decir que tiene una función g asociada tal que el gradiente de g sea igual al campo. Vamos a decir entonces que el rotor del campo f es igual a 0. Y esto nos va a permitir ahorrarnos varios pasos. Si es que nos preguntan calcular el rotor o si es que nos preguntan calcular otra cosa relacionada con el rotor, nosotros ya vamos a saber de antemano que si el campo es conservativo, el rotor va a ser 0. Y no es un 0 cualquiera, sino que es un vector de ceros, porque acordémonos que el rotor trabaja con un producto vectorial, producto cruz, ¿cierto? O sea, esto va a dar un vector de puros ceros. Bien, vamos a la parte B, donde nos piden calcular la divergencia. Entonces, ¿qué cosa es la divergencia? La divergencia es el producto punto entre nabla, nuestro operador diferencial de excelencia, y nuestro campo vectorial f. Sabemos que f entonces tiene tres componentes, por eso yo les puse el caso como más o menos eh, particular de cuando f tiene tres componentes. Si aquí nosotros tuviéramos que f es un campo xy solamente y tuviera dos componentes, bueno, aquí solamente va a ser f1 y f2, y acá va a ser de la deriva parcial con respecto a x y la deriva parcial con respecto a y. Por ejemplo, si es que el campo dependiese de esas dos variables. Si ahora depende de, qué sé yo, w y p, aquí ustedes van a hacer que en habla sea el operador de w y de p, ¿cierto? Y acá f1 y f2. Este menos está de más. Pero bueno, en este caso tenemos que f es este campo de R3 a R3 y simplemente calculamos el producto punto entre nabla y nuestro campo vectorial. Entonces fijémonos cómo se hace. Primero planteamos nabla producto punto f. Escribimos luego nabla como nuestro vector de las variables que toma la función y le hacemos producto punto con las tres componentes que tiene la función, ¿cierto? La componente 1, la componente 2 y la componente 3. Y fíjense, multiplicamos esto con esto
y equivale a hacerle la derivada parcial con respecto a x a esa cuestión de y. Entonces quedaría 2x. Luego, la derivada parcial con respecto a y de esta función de acá nos daría 2y. Y finalmente, la derivada parcial de z con esta función nos daría 2z. Y fíjense, nuestra divergencia es un escalar. Fíjense qué bonito. Y fíjense que entonces identificamos a la divergencia como un operador diferencial que toma un campo vectorial y lo transforma en un campo escalar. Entonces ahí veamos, Nabla puede tomar, al hacer gradientes, ¿cierto? Toma campos escalares, y los transforma en campos vectoriales. La divergencia, por otro lado, toma, al hacer la divergencia, toma campos vectoriales y los transforma en campos escalares. Es una operación viceversa, para que vean que son operadores diferenciales. Toman funciones y las transforman en otra cosa. Y ahí está el resultado. En tercer lugar, fíjense que nos piden calcular el rotor. Y de igual forma es exactamente lo mismo que antes, pero ahora con producto cruz entre Nabla y nuestro campo vectorial F, que es este de aquí. Fíjense que equivale entonces a hacer producto cruz con el determinante. Aquí le ponemos el I, el J y el K. Yo les llamo I-tongo, J-tongo, K-tongo. Y en la primera fila, el vector de las componentes de las derivadas con respecto a I, con respecto, o sea, con X, con Y, con Z. Y abajo las componentes de la función, ¿cierto? Y el resultado que nos da al hacer producto cruz entre estas cosas va a ser un vector de ceros. Aquí, bueno, hago destaque a que cuando nosotros hacemos el producto vectorial, tapamos, por ejemplo, en la primera coordenada que sería el i, tapamos el i y hacemos un determinante de este por este menos este por este. Pero no solamente una multiplicación cualquiera, sino que es hacerle la derivada parcial con respecto a i, a esta función de acá, ¿cierto? Lo que tenemos aquí, y la derivada parcial de z a esta función de acá. Y esas dos en resta. O sea, es el determinante este por este menos este por este. Y eso nos da un vector de ceros. Entonces yo les pregunto, ¿es casualidad que esto nos dé un vector de ceros exactamente con puros ceros? Yo les digo, no, no es casualidad. Porque recuerden el teorema de que si el campo F es conservativo, entonces el rotor siempre va a ser cero. Vamos entonces a la parte D, que nos dicen, calcule la divergencia del rotor de F. Entonces, bueno, recordemos que nuestro F era este, ¿cierto? Ahora veamos que nuestro rotor es Nabla cruz F, ¿cierto? Y tenemos que calcular la divergencia de eso. O sea, la divergencia, acuérdense, era el producto punto entre Nabla y lo que nosotros queramos calcular, que en este caso es el rotor de F. Pero nosotros ya vimos que el rotor de F es un vector de puros ceros. Entonces haríamos el producto punto entre Nabla y un vector de puros ceros, ¿cierto? Y eso va a ser equivalente a un cero, porque acuérdense que la divergencia de un campo vectorial, bueno, en este caso campo vectorial de puros ceros, va a darnos un escalar. Y al final, si ustedes se ponen a calcularlo, hacen el producto punto, que no va a tener sentido porque acá tenemos que el campo que estamos utilizando, lo que está aquí adentro, son puros ceros. El resultado nos va a dar cero, pero no un cero vectorial, sino un cero escalar. ¿Por qué? Porque la divergencia, acuérdense, nos debería devolver un escalar. El rotor, en cambio, nos devuelve un vector. Vamos a la parte E. Última parte, nos piden calcular el rotor del gradiente de G. Hay una propiedad que dice que el rotor de un gradiente debería ser cero. Y acordémonos que el gradiente de G era igual a F. Eso es lo que mostramos en la parte A. Entonces acá les hago el recuerdo de cuál era G. G, o cuál era el gradiente de G. El gradiente de G, fijémonos que era esto de acá, que es lo mismo que F. Por lo tanto, el rotor del gradiente de G va a ser lo mismo que el rotor del gradiente de F, simplemente porque G es igual a F. O, perdón, el gradiente de G es igual a F, donde F es nuestro campo vectorial que ya conocemos. Y por último, sabemos que el rotor de F
ya vimos que nos dio un resultado de un vector de puros ceros. Por lo tanto, si nosotros calculamos el rotor del gradiente de g, va a ser lo mismo que lo que nos dio antes, porque el rotor del gradiente de g es el rotor de f, ¿cierto? Y ya habíamos calculado como resultado anterior que esto nos dio un vector de puros ceros. Entonces, el resultado acá también va a ser un vector de puros ceros. Es bastante fome este ejercicio porque todo nos da cero, pero mezcla un poco de todo para que vayan viendo las propiedades y cómo se calculan ciertas cosas. Y ahí uno puede aprender ciertos atajos dependiendo de las propiedades que cumpla un campo, si es conservativo o no, por ejemplo. Vamos con el siguiente problema.